Estructuras citoplasmáticas no membranosas. Vamos a ver que hay una serie de elementos que no poseen membrana, que no son organelos, pero tienen distintas funciones dentro de las células. Es el ejemplo de estos elementos que están presentes tanto en células procariontes como células eucariontes. Ya la función ya la conocen. Están implicados en la síntesis de proteínas, nada más que eso. Es decir, polimerizan aminoácidos a través de los enlaces peptídicos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? No es necesario saberlo. ¿Ya? Eso es parte de la traducción. ¿Y de qué están hechos? Esto sí es relevante reconocer. Son complejos macromoleculares, es decir, están formados por moléculas grandes, como una gran cantidad, por ejemplo, de proteínas, ¿ya? Y también ARN ribosomal. ARN ribosomal en distintas cantidades ahí. Por lo tanto, son complejos macromoleculares. Esas son las características. La diferencia entre los ribosomas de una célula eucarionte y una célula procarionte es el tamaño. Eso es lo esencial. La estructura igual cambia un poco, por lo tanto, cuando nosotros queremos eliminar bacterias, por ejemplo, los antibióticos que utilizamos apuntan a la diferencia que hay entre el ribosoma bacteriano y el ribosoma eucarionte. De esta manera, los antibióticos afectan el funcionamiento de los ribosomas solo de las bacterias. ¿Dónde podemos encontrar los ribosomas? Bueno, los procariontes, recuerden, no poseen sistemas de endomembranas, al menos no tan complejo como si lo posee la célula eucarionte. Recuerden que los procariontes tienen una compartimentalización mucho menor, gracias a las laminillas que hacen fotosíntesis, los mesosomas que hacen respiración celular. Se podría decir que es una pseudocompartimentalización. Entonces los ribosomas, al igual que los eucariontes, los vamos a encontrar o libres en el citosol, ¿sí? en esta estructura fluida, como gel, o bien la vamos a encontrar unidos a membranas. ¿Ya? Y esas son las dos ubicaciones que podemos encontrar, principalmente están en el citosol. En cambio, en los eucariontes, ya que tenemos compartimentos, podemos encontrarlos en distintos lugares. Por supuesto, al igual que en los procariontes, libres en el citoplasma, en el citosol. Esos puntitos que ven aquí son ribosomas libres. Célula vegetal, célula animal, ambos poseen. Todas las células sintetizan proteínas, es una generalidad. Todas las células poseen ribosomas, por lo tanto. En la vida o los seres vivos no han creado otro mecanismo para generar proteínas, sino es a través de ribosomas. ¿Dónde más podemos encontrar las células eucariontes? En las mitocondrias que están presentes tanto en célula animal como vegetal. Recuerden que, según la teoría endosimbionte, las mitocondrias y los cloroplastos eran organismos de vida libre antiguamente. Por lo tanto, como cualquier organismo, aún han conservado los ribosomas en su interior, aún han conservado el material genético en su interior. Por lo tanto, ahí voy a encontrar también ribosomas. ¿Dónde más? Hay otras estructuras donde encontramos ribosomas. El clásico ejemplo es en el retículo endoplásmico rugoso, que es una continuación de la carioteca, tanto en célula animal como en vegetal, adherida a la membrana, a la parte externa de la membrana. Y también podemos encontrar ribosomas en la carioteca, en la membrana externa del núcleo. Recuerden que el núcleo es un organelo de doble membrana. En la membrana externa tenemos adheridos ribosomas. Entonces en todos estos lugares podemos encontrar ribosomas, por lo tanto se pueden sintetizar proteínas en ellos. Y esos serían los ribosomas, que ya los hemos visto cuando vimos la célula procarionte. Vamos ahora a pasar a otro elemento que no es un organelo, sino que son fibras proteicas alargadas, ¿ya? Tenemos estos elementos fibrilares que son de naturaleza proteica. Vamos a reconocer tres tipos de elementos que constituyen el esqueleto de la célula. Esqueleto de la célula, llamado técnicamente citoesqueleto. Tenemos que reconocer tres tipos de estructuras que poseen las células eucariontes en su interior. Estos elementos van a estar en el citosol.
Las células procariontes también poseen estos elementos, pero no de esta naturaleza química, no hecho de tubulina, por ejemplo, hecho de actina, sino de otros elementos, ¿ya? Normalmente la diferencia entre un procarionte y un eucarionte va más que nada en la complejidad. Ellos tienen citoesqueleto entonces también. ¿Qué elementos tenemos que reconocer que forman parte del citoesqueleto? Los microfilamentos, que se ven acá. Son los filamentos más delgaditos de los tres que existen. Le siguen en tamaño los filamentos intermedios y finalmente los más gruesos son los microtúbulos. Efectivamente son como tubos, por eso fueron llamados microtúbulos. Y se ve aquí a la derecha también la ubicación espacial, cómo podemos encontrarlos, ¿ya? En algunos casos formando redes o sirviendo como guías. Entonces, en esta primera imagen, esta primera diapositiva, vamos a ver la función general que tienen y vamos a ir repasando una por una a medida que vayamos avanzando. La función general del citoesqueleto, como su nombre lo indica, es servir de soporte, un esqueleto, a la célula. Soporte mecánico, estructural. Yo puedo valerme de estas fibras para mover cosas, ¿ya? Como si fueran rieles. Movimiento interno de organelos, por ejemplo. La célula también puede valerse de estas estructuras, ya que son dinámicas, se pueden alargar o se pueden achicar. En el caso de los microfilamentos y los microtúbulos, son dinámicos, se polimerizan y despolimerizan. Y de esa manera yo puedo remodelar la membrana plasmática y permitirme el transporte de la célula, por ejemplo en el caso de las amebas, con su movimiento ameboide que vamos a ver. O bien estos elementos, los microtúbulos específicamente, pueden generar flagelos o cilios, que son dos elementos que permiten la movilidad en los eucariontes. Recuerden que los procariontes comparten esta característica por ser flagelos, no así cilios. Entonces vamos a repasar cada uno de estos elementos. Primero partamos por los microfilamentos. Aquí pueden ver una imagen de los microfilamentos que están coloreados de rojo. Ya fíjense que es como una red interior dentro de la célula. Imagínense, el límite va acá, que vendría haciendo la membrana, que no está teñida, sin embargo sí está teñida las proteínas, y se ve la forma de la célula en definitiva. Está por todo dentro de la célula. Principalmente la vamos a encontrar unido a la membrana plasmática, por fuera en realidad, por fuera de la célula principalmente vamos a encontrar los microfilamentos, ¿sí? Y son dos hebras entrelazadas de actina. Y hay que recordar entonces cuál es la proteína que constituye los microfilamentos. Son actinas, pelotitas, o sea, son globulares que se unen una con otra y se forma dos hebras entrelazadas. Esa es la constitución. La función ahora soporta la tensión, es decir, si yo tirase en sentidos opuestos aquí de ambos extremos, soporta eso, lo aguanta. Permite mantener la forma de la célula, ¿ya? Al estar debajo de la membrana plasmática le da la forma. Participa en la contracción muscular, ahí lo vamos a ver. Movilidad celular, el movimiento ameboide es creado gracias a los movimientos del citoesqueleto, a los microfilamentos. Y la división celular en animales también. Para poder generar dos células tienes que dividir una, y para hacer esa división, quien es el agente que lo realiza son los microfilamentos. Entonces veamos acá un video para que se hagan la idea de cómo esto es dinámico, se polimeriza y se despolimeriza. Ahí ven las moléculas de actina, las proteínas que se van uniendo formando un polímero. Dos hebras entrelazadas. Ahí está, ¿sí? Y veamos entonces por qué función cumple en el músculo. Bueno, aquí no se polimeriza y despolimeriza, sino su función es estar ahí constituida todo el tiempo, sin deformar, sin despolimerizarse. Y en el músculo forma estos filamentos que ven acá, que se llaman filamentos delgados, y se entrelazan con estos filamentos que son filamentos más gruesos, son filamentos de otra proteína, más miosina. Y ambos tipos de filamentos constituyen o están en lo que se denomina el sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil del músculo. Les voy a mostrar una imagen para que sea mucho más fácil comprender este proceso.
Básicamente lo que hace la actina y la miosina es deslizarse una respecto a la otra utilizando ATP, acortando el sarcómero, acercando este disco Z con este otro disco Z, que serían las unidades, los límites de los sarcómeros. Y generamos el acortamiento del músculo y tiramos de los huesos y de esa manera se acorta. Y podemos movernos. Esa es una función de los microfilamentos. Otra función, como se puede apreciar acá, es dar origen al movimiento de las amebas, el movimiento ameboide. Fíjense cómo la membrana se va remodelando y el citosol, los organelos se dirigen hacia esa zona que se está remodelando gracias al citoesqueleto. ¿Qué otra función cumplen los microfilamentos? División celular, pero en las células animales, porque los vegetales utilizan el aparato de Golgi para generar una pared entre las dos células que se están creando y de esa manera ellos hacen su división celular. En cambio nosotros generamos un anillo contráctil. Anillo contráctil, como se puede apreciar aquí en esta imagen real. Imagínense que por ahí va un hilito, como un cinturón, que se va achicando este cinturón y va estrangulando a la célula. Finalmente se separa en dos. Ahí tenemos otra función de los microfilamentos. Y esas son las funciones que poseen el microfilamento. Ya vamos ahora con los filamentos intermedios. Filamento intermedio, como su nombre lo indica, en cuanto al tamaño, ellos son intermedios entre los microfilamentos y los microtúbulos. La naturaleza química es variada, hay distintos tipos de proteínas que la conforman, estos filamentos intermedios. La más común es la queratina. Y fíjense que son como cables de acero trenzado, estos cables que sostienen los postes de luz, algo así son, ¿se fijan? Y nuevamente lo vamos a tener en el interior de la célula, formando una red de fibras. ¿Ya? Estas, a diferencia de los microtúbulos y de los filamentos de actina, los microtúbulos, los microfilamentos, no se polimerizan ni despolimerizan, por lo tanto son cables que quedan fijos en el interior de la célula y yo puedo resisten a la tensión, al igual que los microfilamentos, y yo puedo dejar ahí estos cables fijos para que resistan estructuralmente, sostienen mecánicamente la célula. Puedes tú, por ejemplo, anclar el núcleo a estos elementos, algunos organelos para que no se muevan de esa posición. Bien. Ahí están algunas funciones, entonces filamentos de queratina en la piel para resistencia mecánica, formación de la lámina nuclear y neurofilamentos, ya anclaje el núcleo y ciertos organelos que ya lo mencioné. Entonces vamos a ver algunas funciones. Estos filamentos intermedios, como les digo, no se olviden que no se polimerizan ni despolimerizan y resisten la tensión, eso es clave. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto la membrana nuclear que se llama carioteca, que es doble membrana. Por el interior de la membrana interna vamos a tener una lámina que está por todo el interior de la membrana de la carioteca. Ahí ven una imagen. Es como una malla, una red. Es igual a lo que sucede con las pelotas de fútbol o pelotas de básquetbol cuando se revientan. Al interior tienen una mallita que le da resistencia mecánica. Entonces el núcleo no es una cosa gelatinosa, sino que tiene consistencia. ¿Ya? La membrana entonces es sostenida o mantenida en su forma gracias a este elemento que son los filamentos intermedios. También constituyen los neurofilamentos, o sea, filamentos en las neuronas. Ahí van, lo ven por el axón, fíjense, van por ahí. Y a través de esto yo puedo comunicar mover vesículas en el interior, por ejemplo. Y también puedo darle esta forma al axón. Esa es una función, neurofilamentos. Y a diferencia de los microfilamentos, estos elementos los puedo encontrar más hacia el interior de la célula, ya no tanto en contacto con la membrana, como así los microfilamentos. Y aquí en esta imagen se puede apreciar esta arquitectura y esta relación que hay entre los microtúbulos, entre los microfilamentos y los filamentos intermedios. Fíjense, esta es una célula intestinal, un enterocito,
las cuales, como deben recordar, tienen un plegamiento en la zona apical, en la zona que da hacia el intestino, hacia el lumen del intestino. Y estos plegamientos se denominan microvellosidades, son como deditos así, para aumentar la superficie de intercambio. Estos deditos se mantienen su forma gracias a que en el interior tienen un esqueleto interno hecho de microfilamentos. Ahí están las zonas de las microvellosidades. Y hacia el interior de la célula, estos microfilamentos los vamos a anclar a estructuras mucho más gruesas y más resistentes, denominados filamentos intermedios, que en este caso están hechos de queratina. ¿Se fijan? Ahí tenemos entonces cómo estos elementos se confabulan y se conjugan ya de una manera inteligentemente arquitectónica. ¿Sí? Y finalmente los microtúbulos, que son los elementos más importantes, considero yo, dentro del citoesqueleto. En su estructura, la estructura es esta proteína llamada tubulina, las cuales hay de dos tipos, la alfa y la beta, pero tubulina nada más. Y estos, al igual que los microtúbulos, los microfilamentos, se polimerizan y se despolimerizan, como se ve acá en la imagen abajo. Tiene una forma tubular, por eso se llaman microtúbulos, y como ven en esta imagen arriba en verde están teñidos los microtúbulos que están en el interior de la célula, por todo el interior de la célula. ¿Ya? Ahí se ve el detalle. ¿Cuál es la función? Mantienen la forma como cualquier elemento del citoesqueleto, pero a diferencia de los demás elementos resisten la compresión. Es decir, si yo empujo hacia allá y empujo hacia acá, esto resiste porque es un tubo, Y me sirve para transportar proteínas en vesículas, por ejemplo, y organelos, para mover organelos dentro de la célula. Están implicados en la locomoción de la célula, formando los cilios y los flagelos. Forman el uso mitótico en la división celular, en la división nuclear, moviendo los cromosomas. Por lo tanto, constituyen los centriolos, que son justamente las células animales. Recuerden, las células vegetales no poseen centriolos. En las células animales, desde ahí, desde los centriolos, es donde se genera el uso mitótico. Y los cuerpos basales son estructuras que dan origen a los cilios y los flagelos. Por lo tanto, estas estructuras las vamos a reconocer principalmente en las células animales, porque el cuerpo basal es tampoco, las células vegetales poseen flagelos, así en general, sí, hay células móviles, en algunos casos, de los vegetales con flagelos, pero no es ampliamente difundido. Veamos entonces algunos elementos que están constituidos por microtúbulos, los centriolos. ¿Ya? Esa es la anatomía de un microtúbulo. Es como un canelón. Son 9 tripletes de microtúbulos arreglados de esta manera concéntricamente. Este es un centriolo, este es otro centriolo. Y ambos forman el centrosoma. El centrosoma es 2 centriolos más la región alrededor donde están ubicados los microtúbulos. ¿Ya? Ahí vemos cómo se ubican espacialmente uno respecto al otro. Se ubican en 90 grados. ¿Ya? Y desde aquí se polimeriza y aumenta la longitud del microtúbulo, generando el uso mitótico. ¿Ya? Dirige la migración de los cromosomas en las células animales. ¿Ya? La célula vegetal carece de centriolo. Aquí vemos una imagen de lo que ven en verde como rayos de verdes. Son los microtúbulos que se originan a partir de estos centriolos, constituyendo el uso mitótico. Ya se fijan que desplaza los cromosomas la mitad para un lado, la mitad para el otro. Y formamos 2 células finalmente. Bueno, ahí se ve más en detalle los microtúbulos. Van aquí. Hay distintos tipos de microtúbulos en el uso mitótico, dependiendo de la función que cumple. Entonces la célula animal se puede reconocer una zona de origen de los microtúbulos. En cambio la célula vegetal no va a ser así, porque no tienen un centro de polimerización de microtúbulos, no tienen centriolos. Por eso se dice que no se forma como esta suerte de estrella en los vegetales. Si se fijan, estos filamentos forman como una estrellita. Entonces aquí es astral, en cambio en los vegetales se dice que es anastral, no se forma un astro, una estrella. También los microtúbulos van a constituir los cilios y los flagelos, los cuales son prolongaciones hacia el exterior de estos filamentos, rodeados por membrana. ¿Ya? No son organelos, pero aunque estén rodeados por membrana, pero son los filamentos que salen hacia el exterior,
Y aquí está el arreglo. Son delgadas extensiones de la membrana plasmática. Cada cilio flagelo contiene un anillo de 9 pares fusionados de microtúbulos. Fíjese que son 9 pares. Los centriolos eran tripletes, también 9. Son muy parecidos. De hecho, se generan a partir de un centriolo, con un par no fusionado en el centro, que es este que está acá en el medio. Aquí está el detalle. Bueno, ayuda en el movimiento de organismos simples. Los protozoos pueden moverse por esto. Los células animales, los espermatozoides también se pueden mover. Entonces aquí tenemos la membrana plasmática, que es una prolongación, una proyección hacia el exterior de la membrana plasmática. Y si hacemos un corte de esto, vamos a encontrar que tenemos 9 pares de microtúbulos unidos. Ahí están. ¿Sí? ¿Ya? Más un, bueno, esos detalles no están necesarios aprenderlo, más un par central que no está fusionado entre sí. ¿Ya? Esa es la anatomía de un cilio y de un flagelo, si están hechos iguales. Por supuesto, en la base, metido ya en la célula, vamos a tener una estructura mucho más robusta, más gruesa, que es como un centriolo. Ya el cuerpo basal de vida es como un centriolo. Veamos ahora cómo se mueven estos elementos. Los flagelos están presentes también en los procariontes. Ahí está la dirección en que se propulsa el organismo. Ahí vemos cómo mueve, como aquí se está viendo desde arriba nomás, no se ve que el movimiento es espiral. El movimiento es en espiral. Aquí se ve como una serpiente, pero no es así. Y el cilio se mueve diferente al flagelo, es más cortito, más chiquitito, y es como una braceada, es como se mueve hacia acá y empuja el agua, dirección del fluido, la empuja, y por supuesto el agua lo empuja a la célula, entonces se mueve en ese sentido hacia adelante. Después viene una brazada de retorno. Es como estar nadando. Ahí vemos estos cilios chiquititos, se mueven mucho más rápido. Tenemos células ciliadas, por ejemplo, en el tracto respiratorio. Y en los trompas de falopio, en las mujeres, trompas de falopio. Ya, ¿qué otra función cumplen estos elementos del citoesqueleto? Guías para transportar vesículas. Ya, recuerden que cuando hablamos del retículo endoplasmático rugoso, del liso, del Golgi, la exocitosis y todo eso, se forman vesículas de transporte. Y estas vesículas de transporte no se mueven en el vacío, se mueven a través de guías. Y estas guías están constituidas por microtúbulos. Ahí se puede apreciar cómo existe ahí una proteína que se encarga de mover aquí en la vesícula agarrándose del microtúbulo. Aquí se puede ver la imagen a la derecha, muy ejemplificadora de cómo se va desplazando esta proteína. Por supuesto necesita energía para hacer eso, eso no lo hace gratis. Estamos haciendo un trabajo. Y aquí ven una imagen real de microtúbulos en el interior del axón de una neurona y vemos vesículas que están siendo transportadas a través de este microtúbulo. ¿Ya? Así es. Si yo quiero mover cosas desde el RER al Golgi, también voy a tener estos elementos. Y fíjense esta imagen espectacular donde se dice la propiedad emergente. Recuerden que cuando en biología las propiedades emergentes son esencialísimas. Son propiedades o son características que nacen cuando yo tomo un elemento y lo junto con otro. Estos dos elementos empiezan a interactuar y se generan nuevas propiedades. Entonces aquí dice propiedad emergente de las funciones celulares, permite coordinar el citoesqueleto. Estos filamentos que ven acá en el interior tienen citoesqueleto, son los responsables de remodelar la membrana y que se genere esta proyección. Y la membrana para reconocer y aprender a bacterias por un macrófago. Aquí tenemos que tener receptores en la membrana. Entonces se tiene que comunicar estos receptores con el citoesqueleto para que haga esta proyección y puedan atrapar las bacterias. Interesante propiedad de la vida. Y finalmente, el último elemento que forma parte de las estructuras que no poseen membrana, finalmente las inclusiones que también los procariontes poseen. Ahí está la definición, son acúmulos de sustancias de reserva o material de desecho. Por lo tanto, ¿qué elementos forman parte de las inclusiones o pueden ser una inclusión? Una gota de grasa dentro de nuestras células adiposas. Pueden ser también el glicógeno que está almacenado dentro de las células vegetales. Recuerden que las células vegetales, su molécula de reserva es el almidón.
O puede ser el glicógeno que está en nuestras células, también se forman granitos de glicógeno en la célula muscular o las células del hígado, los cuales almacenan glicógeno. Y se forman estos granitos adentro. Eso no son organelos, no es parte del citoesqueleto. ¿Cómo le denominamos? Inclusiones. Los procariontes también poseen inclusiones. Y para terminar este tema, les muestro esta imagen donde se compara una célula animal con una célula vegetal. Fácilmente aquí tienen los elementos que tienen en común. Los elementos en común son muchos. ¿Ya? Tienen peroxisomas ambos tipos celulares. Núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico rugoso y liso. Inclusiones también vamos a encontrar en ambos casos. Elementos del citoesqueleto, microtubos, microfilamentos. Aquí en esta imagen no se muestran los otros, pero también los tienen. Mitocondrias, por supuesto, membrana plasmática, todo ser vivo lo posee, ribosomas, todo ser vivo lo posee, citoplasma y complejo de Golgi. Todos esos elementos poseen los dos tipos celulares. En cambio, ¿qué vamos a tener distintivo o exclusivo en las células vegetales? La vacuola, pero no cualquier vacuola, la vacuola gigante, prominente, central. De esas características tiene que ser la vacuola. Pared celular, hecha de celulosa, cloroplastos que hacen fotosíntesis. Y fíjense que acá dice centrosomas sin centriolos. No tienen centriolos sus centrosomas, no carecen de esto. Y en la célula animal, exclusivamente vamos a tener centrosomas hechos con centriolo y los materiales pericentriolar, que son toda la región circundante al centriolo, donde tenemos tubulina en esas zonas. Todo eso constituye el centrosoma en una célula animal. También vamos a encontrar lisosomas, flagelos, cuerpos basales que dan origen al flagelo, y el glicocálix que está por debajo que está aquí en la superficie. Recuerden que el glicocálix son azúcares que están unidos o bien a lípidos o a proteínas que asoman en la superficie, que sirven para reconocimiento, principalmente reconocimiento celular. Y eso sería el contenido de estructuras que no poseen membrana.